Mi nombre es Gensil Escalante y en esta oportunidad voy a explicar el caso clínico de una adolescente de 13 años de edad que actualmente estudia octavo grado. Ella llega a consulta porque es derivada de su psicóloga del colegio, ya que presenta problemas en la escuela porque tiene bajas notas y baja concentración cuando presenta los exámenes. Esta adolescente vive actualmente con su padre, quien tiene 38 años de edad y trabaja como vigilante privado en un banco, y con su madre, quien es ama de casa y tiene 39 años de edad. Todos ellos conviven con los abuelos maternos de la menor, quien la abuela tiene 68 años y el abuelo tiene 77 años. Según narra la madre, quien acude a consulta, ella nos indica que los problemas comienzan luego del distanciamiento que tuvieron hace 4 años atrás. Los padres se separan después de una discusión y por un periodo continuo de varios meses. Tras ese acontecimiento, la paciente comenzó a sentirse triste, bajó su concentración en las clases y se le manifestó una psoriasis nerviosa diagnosticada por un médico. Esto hizo que ella bajara su rendimiento escolar. Todos estos síntomas se reactivaron este año producto de un episodio de violencia intrafamiliar entre sus padres, que ocurrió hace 4 meses atrás. A esto se le suma una enfermedad que padece su abuelo materno, que es cáncer y pérdida de memoria, quien debe ser cuidado por la madre de la paciente, lo cual afecta emocionalmente a la adolescente, mostrando irritabilidad y angustia. Todos estos acontecimientos han alterado la dinámica familiar y han afectado directamente a la paciente, por lo que dejó de realizar las actividades que antes le gustaban y prefiere aislarse. Para comenzar con el estudio del caso clínico, lo primero que se realiza es una anamnesis. En la primera parte se colocan los datos de identificación del paciente, como nombre y apellido, edad, género, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, grado de instrucción, ocupación, filiación religiosa, dirección, y se coloca quién suministró los datos y por quién fue referido al paciente. Luego se colocan las técnicas e instrumentos que se utilizaron, en este caso fueron la observación y la entrevista. También se describe el motivo de la consulta. En este determinado caso se indica que se trata de un adolescente de 13 años de edad, estudiante de octavo año, quien acude a consulta referida por la psicóloga del colegio. La paciente consulta por problemas de rendimiento en el colegio, como bajas notas y por baja concentración cuando presenta los exámenes. La paciente presenta antecedentes de psoriasis nerviosa, según diagnóstico médico, y bajo rendimiento escolar. Estos síntomas se reactivaron en el presente año, producto de un episodio de violencia intrafamiliar entre sus padres, que ocurrió hace 4 meses atrás. La paciente también se muestra afectada emocionalmente con irritabilidad y angustia, producto de que su madre se ocupa de cuidar a su abuelo materno, quien padece cáncer y pérdida de memoria, lo cual produjo que la paciente dejara de hacer las actividades que le gustaban y ahora prefiere aislarse. Posteriormente se colocan los datos de identificación desencadenantes del motivo de la consulta. Se hacen preguntas como: ¿cuándo comenzó este problema? ¿A qué le atribuyen los familiares y el mismo niño el problema? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo han intentado solucionarlo cada familiar? También se colocan los antecedentes personales, como el estado somático actual del niño y las enfermedades pasadas relevantes. En este caso, la niña solamente ha presentado psoriasis nerviosa. Otros problemas emocionales anteriores del niño, como lo son la tristeza, baja concentración en clases y bajo rendimiento escolar. Hábitos higiénicos, como hábitos de comida, sueño, esfínteres y los deportes que realiza. También se hacen preguntas como de cómo fue el desarrollo del embarazo y el parto, el desarrollo psicomotor, los primeros pasos y las primeras palabras, el desarrollo intelectual, es decir, el nivel de lenguaje y los conocimientos, el desarrollo socioafectivo, relaciones con otros niños y adultos. En este caso en particular, pues la adolescente tiene aislamiento social. También se detallan los antecedentes familiares, como lo es la composición familiar, que son los componentes, parentescos, edades y profesiones, antecedentes somáticos actuales y pasados, antecedentes psíquicos actuales y pasados, problemas socioeconómicos,
problemas familiares y conyugales. También se detalla un familiograma donde se representa gráficamente quienes conviven con la adolescente. En este caso se encierra el familiograma en un cuadro para representar que todos conviven actualmente juntos. El abuelo tiene 77 años de edad, padece actualmente de cáncer y pérdida de memoria. La abuela tiene 68 años de edad, ambos tuvieron a la mamá unidos en matrimonio. Ella presenta problemas de violencia intrafamiliar con el papá del adolescente y también se separaron por varios meses. El papá tiene 38 años de edad, igual presenta violencia intrafamiliar con la madre y también se separó de la mamá por varios meses. Pues ellos estuvieron unidos, más no por matrimonio. Tuvieron al adolescente de 13 años, quien actualmente presenta bajo rendimiento escolar, tristeza, psoriasis nerviosa, irritabilidad, angustia, pérdida de interés en las actividades que le gustaban, aislamiento social. Además, se detalla el perfil multimodal con el niño y los familiares, estudiando el área cognitiva de los padres, preguntando cómo describen el carácter del niño, su forma de ser, con cuál progenitor se identifica más, a qué causa atribuyen los problemas cada padre, qué normas exigen cumplir al niño, por ejemplo, normas de estudios o de aseo, cuáles considera cada padre que son las mayores virtudes y los defectos de su hijo o hija. En el área afectiva también se le pregunta a los padres qué cosas han observado que le generen miedo, alegría, enfado y tristeza al niño, cómo expresan sus alegrías y disgustos los niños en alabanzas, regalos, actividades conjuntas, entre otro tipo de actividades. En el área somática se le pregunta a los padres cuáles fueron los problemas de salud actual de los niños y tratamientos en curso, descripción de los problemas de sueño, alimentación o control esfinteral. En el área interpersonal se le pregunta a los padres cómo se relaciona el niño con cada padre, con sus hermanos y con sus demás familiares cercanos, amigos y profesores, con quién se la lleva mejor y peor. Y en el área conductual se le pregunta a los padres qué conductas agradan más y menos a los padres de su hijo y cómo actúan ante las mismas, con castigos o con premios. Y las actividades, juegos y personas preferidas del niño según cada padre. Ahora bien, para abordar este estudio se utilizó como modelo teórico el modelo cognitivo-conductual, con el objetivo de aplicar técnicas conductuales a los fenómenos que determinan la cognición, es decir, los que presentan el inconveniente cognitivo, para así modificar conductas que afectan al adolescente dentro del ambiente escolar, social y psicológico. Según la etiología, que sería la descripción del origen del problema, se representan 3 factores, los cuales son biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los factores biológicos se representan los predisponentes, que son aquellos que detonan el problema. En este caso tenemos que el abuelo materno padece cáncer y pérdida de memoria. Dentro de los factores precipitantes, que son los que aceleran el problema, tenemos que el adolescente presentó en el pasado psoriasis nerviosa y en el presente también está presentándolo. Y en los factores perpetuantes, que son los factores que mantienen el problema en el futuro, se puede presentar somatización del estrés. También dentro de los factores psicológicos, en los predisponentes tenemos violencia intrafamiliar y la separación de los padres por varios meses. Entre los precipitantes, la adolescente está presentando un estilo de afrontamiento inadecuado, tristeza, irritabilidad y angustia, lo cual le puede generar como un factor perpetuante estrés y ansiedad. Y entre los factores sociales tenemos los predisponentes, que son aislamiento social, abandono de las actividades que le gustaba realizar. Y en los precipitantes, que son los que aceleran el problema, tenemos bajo rendimiento escolar, baja concentración en clases. Y entre los factores perpetuantes se representa el deterioro en las relaciones interpersonales y bajas calificaciones en el área escolar. En síntesis, según la etiología, la paciente, según la historia familiar,
posee predisposición genética a padecer cáncer y pérdida de memoria. Según diagnóstico médico, presenta niveles altos de estrés representados por la somatización a través de la psoriasis nerviosa. Entre los factores precipitantes, la paciente presenta irritabilidad, tristeza, angustia, bajo rendimiento escolar, poca concentración en clases, todo esto producto de haber presenciado episodios de violencia intrafamiliar entre los padres y la separación de ellos durante varios meses en el pasado. También presenta aislamiento social y abandono de las actividades que antes le gustaba realizar. Por otra parte, dentro de los factores perpetuantes, la paciente puede presentar diferentes somatizaciones del estrés, trastorno de ansiedad y estrés, deterioro en todas las relaciones interpersonales y bajas calificaciones en el ambiente escolar. Dentro de la declaración concluyente, según el DSM-5, se diagnostica en la paciente trastorno de adaptación. El DSM-5 describe los siguientes criterios: desarrollo de síntomas emocionales o comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio de los factores de estrés. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se ponen en manifiesto por una o dos de las características siguientes. En este caso, la paciente presenta las dos características, las cuales serían malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y presentación de los síntomas. En este caso, el nivel de estrés es alto, por ende, la paciente presenta psoriasis nerviosa, que es la somatización del estrés. También tiene deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el caso específico de la paciente sería en el ámbito social y escolar. Y este trastorno se diagnostica con alteración en la conducta, es decir, predomina la alteración de la conducta. En síntesis, luego de la valoración psicológica y constatar signos y síntomas, se determina que el adolescente presenta trastorno de adaptación con alteración de la conducta y somatización de psoriasis nerviosa. Este trastorno no tiene base genética, pero fue detonado producto de episodios de violencia intrafamiliar y la separación de los padres por un periodo de tiempo, incluyendo también la enfermedad del abuelo materno que amerita atención de la madre del adolescente, lo cual le produce en la paciente síntomas de irritabilidad, tristeza, bajo rendimiento escolar, psoriasis nerviosa, angustia, aislamiento social y abandono de las actividades que antes le gustaba realizar. En base a dicho diagnóstico, se recomienda entrevistar a los padres del adolescente y a la psicóloga escolar para atribuirle recomendaciones para el progreso de la paciente. Para finalizar el estudio del caso, se crea un plan de intervención donde la conducta problema son las bajas notas y la baja concentración cuando la paciente presenta los exámenes en su escuela. En este caso, se representan 3 objetivos dentro del ambiente cognitivo, afectivo y conductual. Dentro de lo cognitivo, se pretende trabajar la tristeza y la angustia con el objetivo de identificar los pensamientos desadaptativos y con el propósito de modificar pensamientos desadaptativos que producen tristeza y angustia a través de la técnica de la reestructuración cognitiva por 3 sesiones. Dentro del factor afectivo, se pretende trabajar la irritabilidad y la psoriasis nerviosa con el objetivo de reducir emociones desadaptativas y el propósito sería disminuir la irritabilidad y el estrés que produce la somatización de la psoriasis. La técnica sería enseñarle técnicas de autocontrol y relajación a través de la psicoeducación con 3 sesiones. El último objetivo sería el factor conductual, donde se pretende trabajar el abandono de las actividades que le gustaba realizar, el aislamiento social, la baja concentración en clases y el bajo rendimiento escolar, con el objetivo de incentivar al adolescente a retomar sus actividades escolares y sociales, y con el propósito de modificar la conducta a través de técnicas de entrenamiento de autoinstrucciones por 3 sesiones.